No los escucho. A ver, ¿podrían de nuevo, por favor? ¿Se escucha? O sea, Hailey. no, por Dios. ¿Me escuchan ustedes? A ver, voy a cambiar ya. Ahora sí les escucho. ¿Sí? Sí, Sí se genial. visualiza. Ay, ya, muchas gracias. Ay. Tengo mi gatito acá. Un ratito, me dan 5 para dejarlo en su casa, porque está que me muerde mucho. Un momento, por favor. Y ahora sí, chicos, ya dejé a mi gatito. Estaba mordiendo demasiado. Entonces voy a empezar a grabar. No, ya empezó a grabar. Ya. Entonces vamos a empezar con el tema 14, que es el manejo del dolor y cuidados paliativos. Vamos a hablar un poquito de esto. Hay que tener en cuenta que el alivio del sufrimiento en lo que es el proceso de morir de un paciente también va a ser un objetivo, tanto como la curación y lo que es la prolongación de la vida del paciente. Entonces también es muy importante lo que es darle una muerte digna al paciente, ¿no? Y para esto va a servir lo que son el manejo del dolor y los cuidados paliativos. Y aquí también es importante recalcar que el dolor va a ser el síntoma que más repercute en la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Ahora, según las guías, se puede tratar de manera eficaz lo que es mediante la utilización de la farmacoterapia, y esta va a ser eficaz sobre todo cuando se administra en el momento adecuado. En el momento del diagnóstico de una neoplasia, entre lo que es el 30 al 50% de los pacientes van a presentar dolor. Esto es muy importante que recuerden. Y en estadios avanzados va a llegar a lo que es a un 70 a 90%. Entonces el dolor se va incrementando mientras mayor sea el estadio del paciente con respecto al cáncer. Ahora, en pacientes con cáncer avanzado, el 70% va a tener origen en la progresión misma de la enfermedad, y el 30% del dolor que presentan los pacientes se va a dividir en lo que es debido al tratamiento. Por ejemplo, los pacientes que se realizan la quimioterapia tienen efectos adversos, ¿no? Como lo que viene a ser el vómito, los dolores, y eso también va a ser parte de lo que es el dolor oncológico. Y dentro del 30% también van a estar lo que son debido a patologías asociadas que se encuentran en el paciente, que no se refieren exclusivamente a lo que es el cáncer, sino que otras patologías que pueden presentar, ¿no? Ya son artritis o entre otras. Y aquí también lo más importante de esta diapositiva que se tienen que memorizar es que el dolor oncológico es considerado un dolor crónico. Eso no se vayan a olvidar nunca. Dolor oncológico, dolor crónico. Ahora, tipos de dolor. Ok. Van a existir diferentes tipos de dolor de acuerdo a diferentes parámetros. Ahorita vamos a verlos. Y con respecto a lo que es según su duración, este se va a clasificar en lo que es agudo y crónico. Entonces, con respecto al agudo, este va a ser limitado en el tiempo. Entonces, va a tener un tiempito nomás. Así como, acuérdense de sus planes de celular. Limitado es que no eres ilimitado, o sea, no tienes como que para llamar y todo, ¿no? Sino que va a durar un poquito de tiempo. Y con respecto al crónico, obviamente este sí va a ser ilimitado en la duración. Ahora, siguiendo en el agudo, este va a tener con lo que es escaso componente psicológico y va a ser algo eventual, obviamente, ¿no? Y este va a estar presente en lo que es las perforaciones de las vísceras huecas, el dolor musculoesquelético, también ocasionado por lo que son las fracturas. Y en el caso del crónico, como ya se los mencioné, va a ser de ilimitada la su duración y puede ir acompañado de lo que es un componente psicológico en la mayoría de los casos. Y este tipo de dolor, como se los dije al inicio, que se lo recuerden, que se lo memoricen, es característico de un paciente oncológico. Acuérdense de esto. Dolor crónico característico de un paciente oncológico. Ahora, según su patogenia, puede ser neuropático, nociceptivo y psicógeno. Aquí ya, desde ya, el nociceptivo va a ser el más frecuente. Acuérdense de esto también. Según su patogenia, el nociceptivo va a ser el más frecuente. Ahora, con respecto al neuropático,
Este va a ser producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por lesiones de vías nerviosas periféricas. Se va a describir como lo que es un dolor punzante, un poco quemante, ¿no? Y algunos ejemplos vienen a ser lo que es el dolor de la plexopatía braquial o lumbosacra post-radioterapia, también una neuropatía periférica post-quimioterapia y o lo que es el uso de radioterapia, y también por compresión medular. ¿Esto por qué? Porque cuando un tumor empieza a crecer, puede comprimir lo que es la médula y ocasionar dolor, obviamente. Y un ejemplo que no tiene que ver con el cáncer en este dolor neuropático es la neuralgia de trigémino. Acuérdense de eso también. Ahora, con respecto al nociceptivo, como ya les dije, es el tipo de dolor más frecuente y se va a dividir en lo que es somático y visceral. Y ahora, con el psicógeno, este va a intervenir lo que es el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Y es típico lo que es, en este caso del dolor psicógeno, la necesidad de aumento constante de la dosis de analgésicos. Este dolor sobre todo se va a ver influido por lo que es, ya sea que el paciente tenga miedo, le acaban de dar un diagnóstico de cáncer y de la nada le dice el doctor, empieza a sentir un dolor por acá, quizás sea el cáncer. Eso es un dolor psicógeno. También puede verse influenciado por lo que es la ansiedad, el estrés, como les dije, también el miedo, ¿no? Ahora. Entonces, según su localización, también se puede dividir en somático y en visceral. El somático se va a producir por lo que es la excitación anormal de los nociceptores somáticos, como su propio nombre, ya sean los superficiales o en el caso de los profundos. Va a ser este dolor se caracteriza por ser un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo lo que son trayectos nerviosos. Un ejemplo del dolor somático van a ser los dolores óseos por metástasis. Ahora, con respecto al visceral, este se va a producir por la excitación anormal de los nociceptores viscerales, igualmente que el somático por su propio nombre. Este dolor se va a localizar mal, es decir, no se puede definir en dónde se encuentra el dolor. Va a ser continuo y profundo. También puede irradiarse lo que son las zonas alejadas del lugar donde se originó, obviamente. Y se va a acompañar frecuentemente de síntomas neurovegetativos. En este caso tenemos como ejemplo lo que es el dolor tipo cólico y dolor por metástasis hepática. Ahora, y con respecto al curso del dolor, tenemos continuo e irruptivo. En el caso del continuo, es persistente a lo largo del día y no desaparece, obviamente. Y en el interruptivo, este se caracteriza por exacerbaciones transitorias del dolor, sobre todo en pacientes bien controlados con dolor de fondo. Es decir, el paciente está tomando analgésicos y ya no. Está bien y de la nada, le dio un dolor. Ya, entonces, pero está controlado con analgésicos. Entonces, eso de que le dio el dolor, estando controlado con analgésicos en un momento, se le conoce como irruptivo. Entonces, el paciente puede estar estable y de la nada, un dolor. Ahí está, eso es el ejemplo irruptivo. Ahora, según la intensidad, puede ser leve. Entonces acá cuando el dolor es leve, el paciente puede realizar lo que son las actividades habituales. Puede ser moderado, obviamente va a interferir con las actividades habituales. Y aquí en el dolor moderado, el mejor tratamiento van a ser los opioides menores. Y en el caso del dolor severo, según su intensidad, aquí ya va a interferir con el descanso, es decir, el paciente no puede dormir debido al dolor. Y el mejor tratamiento para este tipo de dolor severo va a ser con opioides mayores. Ahora, según la farmacología, van a ver, vamos a identificar qué tan bien responden los pacientes a lo que son los opiáceos. En el caso respondan bien a los opiáceos, mayormente se va a tratar lo que son los dolores viscerales y somáticos. Luego, si es parcialmente sensible a lo que son los opiáceos, se trata el dolor óseo. Este va a tener lo que es mejor respuesta con lo que son los AINES y también en el caso de la compresión lumbar. Si es que tiene lo que es escasa sensibilidad a opiáceos el paciente, se trata de espasmos musculares, sobre todo infiltración o destrucción de lo que son los nervios periféricos, y para lo cual se usan lo que son los antidepresivos o los anticonvulsivantes. Estos van a tener lo que es un mejor resultado en este tipo de dolor, ¿no? Ahora, con respecto a la escala de dolor. Para poder cuantificar en sí el dolor, se han descrito lo que es diversas escalas. Entonces tenemos lo que viene a ser la categoría verbal. Esta es la más fácil, obviamente, de aplicar y simplemente le vamos a preguntar al paciente, ¿qué tanto dolor tiene? Entre leve, moderado y severo. El paciente te responde, ya, tengo dolor leve, y así.
Luego tenemos lo que es la numérica. Esta va del 1 al 10, siendo el 1 el menor dolor y el 10 el máximo dolor que puede presentar el paciente. Luego tenemos la visual análoga, o más conocido como la EVA, esto ya lo vieron creo que en Medicina 1, y esta obviamente va a ser la más utilizada, en un momento la vamos a ver. Y luego tenemos lo que es el cuestionario breve de dolor, o más conocido como CDE. Este va a ser un cuestionario del dolor en español, con una serie de preguntas enfocadas obviamente al dolor, a la intensidad de este y al tipo. Ahora aquí, estamos hablando de lo que es la escala visual análoga. Aquí. Esta va a permitir medir lo que es la intensidad del dolor que describe el paciente, como se los mencioné. Consiste obviamente en lo que es una línea horizontal de 10 números, en cuyos extremos se encuentran lo que es la expresión extrema de un síntoma, ¿no? Donde 0 es donde no hay dolor y el 10 obviamente el dolor más intenso que ha padecido el paciente. Esta escala de EVA incluso también se puede aplicar en lo que son los niños, por lo tanto también podemos ver aquí caritas, entonces el niño puede decir, tú le puedes preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes? Carita feliz, carita media, carita semimedia, así. El niñito te va a señalar con su dedo, ¿no? Y puedes identificarlo también. Y obviamente esta escala visual análoga al momento de determinar qué tan dolor, qué tan fuerte es su dolor del paciente, me va a ayudar obviamente también para el tratamiento. Ahora, los síntomas acompañados que van a ir. Obviamente el dolor siempre va a estar acompañado de otros síntomas, ¿no? Y obviamente no exclusivamente el dolor. Y puede ir acompañado sobre todo de lo que son, sobre todo el dolor crónico que les mencioné en los pacientes oncológicos, puede ir acompañado de lo que es la depresión, la ansiedad, que es muy frecuente en los pacientes, de qué es lo que va a pasar conmigo, me voy a morir. Eso es lo que obviamente se pregunta a cada paciente cuando le dan un diagnóstico de cáncer, ¿no? La confusión, también lo que es la astenia, muchas veces también va a haber lo que es la disnea, la dificultad respiratoria también, el insomnio, las náuseas, e incluso también puede llegar a haber anorexia. Ahora, con respecto al tratamiento. ¿Y qué es lo que recomienda la OMS aquí? Va a recomendar lo que es la utilización analgésica progresiva a más potente, de menor a más potente, de más pequeñito a más potente. Ahorita la vamos a ver. También recomienda administrar en intervalos regulares, o sea, de manera constante, luego utilizar medicación coadyuvante para minimizar efectos secundarios. ¿Qué me refiero a lo que es medicación coadyuvante? Es decir, pastillas, por ejemplo, en el caso de la quimioterapia, como les mencioné, va a haber náuseas, va a haber vómito, y obviamente para mejorar la calidad de vida se le va a recetar lo que son medicación coadyuvante, como es el caso de pastillas para las náuseas, para los vómitos, y obviamente para los efectos más comunes que pueden generar el tratamiento de por sí. Ahora, aquí, esta es la escala analgésica de la OMS. En el escalón 1 vamos a ver que utilizan los analgésicos no opioides, es decir, se van a utilizar lo que son los AINES. Y el paracetamol se va a encontrar a la cabeza y a veces se va a utilizar también lo que es el metamizol, pero sobre todo se va a utilizar aquí lo que es el paracetamol. Y se puede usar en conjunto como coanalgésicos. Luego, si es que no se logra controlar lo que es el dolor, vamos a pasar al escalón 2, donde se usan los que son los opioides leves, como son la codeína y el tramadol, más lo que es los coanalgésicos unidos al escalón 1, como les mencioné, que ya hablamos. Y si es que no se logra controlar el dolor en el escalón 2, vamos a pasar al escalón 3, donde se usan opioides más potentes, como viene a ser la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la que es la metadona, más lo que son los coanalgésicos unidos al escalón 1. Y por último, si es que no se logra controlar el dolor en el escalón 3, vamos a pasar al escalón 4, que ya son métodos más invasivos, ¿no? Como lo que es el bloqueo de nervio para disminuir el dolor en el caso de que el tumor esté afectando, bueno, comprimiendo un nervio. Ahora, en base a la clasificación de la escala del dolor simple, ante un dolor leve, va a estar indicado lo que es el tratamiento con medicamentos como lo que es paracetamol, aspirina y AINES. Estos medicamentos van a presentar lo que es un techo terapéutico, por lo que no se debe exceder la dosis máxima, acuérdense de esto. El paracetamol y la aspirina van a presentar techo terapéutico y los AINES también. Luego, en este caso del dolor leve, el incremento de dosis no produce mejor efecto analgésico. Luego, ante un dolor moderado,
se puede beneficiar de tratamiento con opioides menores, como es el caso de la codeína o tramadol, y aquí es importante recalcar que el tramadol va a tener muchos efectos adversos, por lo tanto debemos también asociarlo con algún medicamento sintomático como es el ondansetron, que es este aquí. Y en el dolor moderado también se utiliza en conjunto con analgésicos no opioides, como es el caso de los ZYNES. Y en este caso va a ir muy bien lo que es los ZYNES porque tiene lo que es un efecto sinérgico. Ahora, ante un dolor severo, el paciente requiere ya tratamiento con opioides mayores, como se los mencioné, como la morfina, el fentanilo y el oxicodona. En este caso no va a tener un techo analgésico, es decir, a mayor dosis obviamente va a haber mayor efecto analgésico. Lo malo de este caso de los opioides mayores es que los pacientes van a adquirir lo que es una resistencia y cada vez van a necesitar mayor cantidad de medicamentos para tener un efecto. Ese es el único problema de estos opioides mayores. Y bueno, en caso no se obtiene el efecto analgésico adecuado con el tercer escalón que ya les mencioné, se puede pasar al cuarto, donde se indica la analgesia continua espinal o epidural. Ahora, con respecto a los cuidados paliativos. ¿Qué van a hacer los cuidados paliativos? Estos van a ser acciones enfocadas a mejorar sobre todo lo que es la calidad de vida de los pacientes y sus familiares que se enfrentan a los problemas relacionados con enfermedades, ¿no? Que pueden amenazar obviamente la vida del paciente. Esto es mediante lo que es la prevención y alivio del sufrimiento a través de la identificación oportuna e impecable evaluación y tratamiento del dolor. Sobre todo los problemas físicos, psicológicos y espirituales. Eso va a ser el significado de lo que es el cuidado paliativo. Ahora, ¿cuáles van a ser sus objetivos? Esto es muy importante porque a mí me vino una pregunta aquí para el parcial, para el final. Sigo con parcial, yo, he quedado traumada. Y ya. Los objetivos de los cuidados paliativos. Va a ser el alivio del dolor y control de los síntomas del paciente. Afirmación de la vida y considerar la muerte como un proceso natural. Luego, ningún intento por acelerar o retrasar lo que es la muerte. Eso es importante. No se puede acelerar ni retrasar la muerte, en el caso de los cuidados paliativos. También va a haber lo que es integración de aspectos espirituales y psicológicos en el cuidado del paciente. Esto va a ser muy importante porque si tienes tu paciente que, no sé, tiene otra religión diferente a la tuya, obviamente tú no le vas a poder decir que, yo cito, por ejemplo, tiene una religión X y tú crees en Dios, no le vas a poder decir Dios te va a salvar si él no cree en eso. Entonces tienes que acoplar a lo que él cree, a sus creencias. Es muy importante eso porque ayuda bastante para lo que es el tratamiento, para lo que es la mejoría, por así decirlo, del estado de ánimo del paciente, ¿no? Y bueno, también hay que generar lo que es un sistema de apoyo dirigido a los pacientes para vivir de la manera más activa que sea posible dentro de lo que el ámbito conlleve, obviamente. Y bueno, ¿en qué momento se deben aplicar lo que son los cuidados paliativos? También esa es una pregunta. Desde etapas tempranas y el diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, ¿no? Cuando ya un cáncer está en un estadio 4 o 3, así. También se debe utilizar simultáneamente con tratamientos curativos como es el cáncer. En fases finales de la enfermedad, donde predominantemente también se va a utilizar lo que es el tratamiento paliativo. Y se basa obviamente en las necesidades individuales de cada persona, ¿no? Y aquí vemos lo que es la Carta de Praga. En esta se urgen a los gobiernos lo que es aliviar el sufrimiento y a reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano para toda la población. Esto también es muy importante, porque me vino también en el parcial. Así que ojito aquí. Carta de Praga 2012, aliviar el sufrimiento y a reconocer a los cuidados paliativos como un derecho humano. Y por último, ¿qué van a implicar los cuidados paliativos? Va a implicar lo que es el cuidado total, el control de síntomas, el apoyo emocional que se le da al paciente, el compromiso y apoyo en los aspectos sociales y familiares, y por último el manejo del estrés y autocuidado del personal también que va a proveer los cuidados paliativos. Esto es muy importante. No solo el paciente, sino el que también va a proveer los cuidados paliativos deben estar en constante vigilancia. Entonces, eso sería todo por el primer tema, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Como habrán visto, es súper cortito. Todo claro para pasar al siguiente. Sí, todo claro, Hailey. Gracias, Mel.
Entonces pasamos a lo que es principio de cirugía en cáncer. Y este ya es el último tema de su sílabus, chicos. Voy a llorar. Entonces vamos a empezar. Van a haber 10 principios, acuérdense de eso, 10 principios. Y bueno, vamos a desglosar ahorita cada uno de ellos. Lo más importante de aquí, por así decirlo, es que se acuerden de lo que se basa cada principio. Y voy a, bueno, lo que se basa cada principio va a estar marcado en lo que es en negrito, por ejemplo, esto de aquí. En el principio 1, solo se puede afirmar que un paciente tiene cáncer cuando existe una biopsia que así lo confirme. En esto se basa el principio 1. Y en este principio también se debe procurar lo que es utilizar el método más sencillo, más barato y menos invasivo que permita el diagnóstico obviamente preciso en beneficio del paciente. Van a existir diferentes tipos de toma de biopsia para realizar el diagnóstico de cáncer. Y vamos a tener aquí a la BAF. Esta consiste en lo que es la introducción de aguja de pequeño calibre en la lesión, que va a ser obviamente sospechosa de cáncer, para obtener células que orientan al diagnóstico. Se puede utilizar también lo que son estudios de imagen para guiar la toma de la muestra. Sobre todo el uso de ecografía va a ser muy importante para este tipo de biopsia. También va a ser útil para confirmar metástasis ganglionar y no es útil para tumores de origen linfático o aquellos con extensa necrosis. Y también en este caso de la BAF puede requerir de anestesia local o no, ya que la aguja en sí va a ser muy finita, porque es la aspiración por aguja fina, la BAF, y entonces el paciente no sentirá mucho dolor. Entonces se puede utilizar o no lo que es anestesia local. Luego también tenemos a la biopsia por incisión. Esta va a consistir en la toma de una porción del tumor. Debe evitarse lo que son las zonas de necrosis, puesto que pueden dar lo que es un diagnóstico definitivo. Y también va a ser ideal lo que es la toma de muestra en los bordes de la lesión, que incluya porción de tejido sano. Y en este caso la biopsia por incisión requiere anestesia local, puesto que conlleva lo que viene a ser lo que es un corte, ¿no? Y puede realizarse por medio de lo que es un punch, un sacabocado o con bisturí. Ahora, también tenemos aquí la biopsia core o trucut. Esta consiste en lo que es la introducción de la aguja automática que toma una porción cilíndrica de tejido. Esta aguja va a ser de mayor calibre, por lo que requiere anestesia local, o sea, sí va a usarse lo que es anestesia. Se realiza un pequeño corte en la piel para poder introducir lo que es la aguja se coloca en la pistolita y es necesario realizarse por lo menos 4 disparos para llegar al diagnóstico, ¿no? O sea, 4 tomas de muestra. Y para ese tipo de biopsia puede utilizarse lo que es la ecografía para mayor precisión también. Y en el caso, esta biopsia core o trucut va a estar contraindicada en zonas cercanas a órganos vitales o vasos de gran calibre, acuérdense de esto. Contraindicado en estos dos casos. ¿Y esto por qué? Porque puede llevar a complicaciones como lo que es un sangrado, produciendo lo que es hematomas o hemorragias, debido a lo que es una perforación, ¿no?, en los vasos de gran calibre. Y ahora, también va a estar dentro de las biopsias lo que es la biopsia por escisión. Esta va a consistir en la extracción completa de la lesión. No se requieren márgenes oncológicos y siempre que se haga la incisión hay que tener en cuenta una posible cirugía complementaria posterior, ¿no? Y es importante recordar aquí que se debe orientar la pieza operatoria. Existe lo que es un protocolo para poder orientar la pieza, que consiste en colocar un hilo en el borde superior, como vemos aquí, 2 hilos en el borde externo y 3 hilos en el borde anterior. Ojito a esto. Para orientar la pieza usamos este procedimiento de aquí. Hilo en borde superior, 2 hilos en el borde externo y 3 hilos en el borde anterior. Ahora, principio 2 y 3. En el caso del principio 2, todas las biopsias deben dirigirse a la identificación del tumor primario. En sí, el cirujano debe enfocar su búsqueda, obviamente, y la confirmación histológica hacia el tumor primario. ¿Esto qué quiere decir? Que debe realizarse las biopsias sobre lo que es la lesión principal sospechosa, ¿no? Y no sobre lo que es la metástasis. Luego, actualmente también van a haber tendencias de que tendencias inadecuadas a hacer lo que es la biopsia en el ganglio antes de buscar el primario. Y hoy obviamente va a retrasar lo que es el diagnóstico, puesto que lo que es las muestras de los ganglios muchas veces no contienen el material suficiente para llegar a un diagnóstico definitivo. Y va a existir en este caso solo una excepción, que es el tumor metastásico de primario no conocido,
donde el examen físico no se encuentra un tumor sospechoso de ser primario, y en esos casos hay que hacer biopsia a los ganglios para poder acercarnos a un diagnóstico certero, ¿no? Ahora, el principio 3. Todos los pacientes deben ser estratificados, diré. En este caso, el principio 3, estratificación. Acuérdense de esto. Y el método de estratificación más común va a ser el planteado por lo que es la JCC, más conocido como el TNM, que ya se lo saben de memoria, creo. El T me va a indicar lo que es el tamaño y la invasión del tumor. El N refiere al compromiso ganglionar y regional. Y el M, obviamente, hace referencia a la metástasis a distancia. TNM. TNM, principio 3. Ojito ahí. Ya, con que sepan que el principio 3 se relaciona con el TNM, ya tienen todo. Ahora, principio 4. Entonces, el principio 4 dice que el primer intento del tratamiento debe ser curativo. Entonces, el primer intento del tratamiento debe ser el mejor y el definitivo, y por lo tanto la magnitud de la resección o los efectos adversos no son una limitación absoluta. Lo importante siempre, obviamente, va a ser ofrecer una cirugía con carácter oncológico. Esto quiere decir con bordes libres y sacar toda la lesión en su totalidad, ¿no? Y uno debe evaluar 3 objetivos para poder definir si es que la cirugía va a ser o no útil, y por lo menos se deben cumplir uno de estos 3 objetivos. Debe plantearse si va a llevar a una curación el paciente, ¿no? Si le va a generar un aumento en la sobrevida o en la calidad de vida, o si le va a producir algún alivio sintomático. Y si es que se puede afirmar uno de los 3 objetivos, entonces está aceptado lo que es el tratamiento quirúrgico. Ahora, el principio 5. Aquí dice, la resección inicial debe ser planeada para obtener márgenes libres de forma tridimensional y evitar violar los límites anatómicos del tumor. Entonces, se ha demostrado que la presencia de los márgenes comprometidos va a ser un factor pronóstico muy importante para predecir la recurrencia local y regionales. Obviamente, eso va a variar de acuerdo a cada patología, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama, un margen libre se considera a partir de 1 milímetro, mientras que en el melanoma se necesita hasta 2 centímetros de margen, entonces va a variar de acuerdo a cada cáncer. Luego, hay que también tener en cuenta de que el tumor se debe resecar en bloque y no debe ser fraccionado, ojito aquí. Asimismo, si es que el tumor está comprometiendo órganos adyacentes, se puede realizar resección multiorgánica siempre y cuando no comprometa lo que es la vida del paciente, obviamente. Ahora, principio 6. Este nos indica que la resección debe incluir el territorio linfático de drenaje. Aquí la cirugía debe incluir una disección ganglionar si hay sospecha o confirmación de metástasis regional. En algunos casos la disección de ganglios regionales es parte de la cirugía de estadiaje. Y se va a realizar lo que es una biopsia de ganglio centinela, sobre todo en lo que es el cáncer de mama y en el cáncer melanoma, ¿no? Y en este caso del principio 6, el cirujano debe comenzar por el vaciamiento ganglionar desde los niveles más alejados del tumor e irse acercando al tumor primario. Y obviamente no violar el trayecto linfoganglionar que une el tumor primario con lo que es la metástasis. Ahora, principio 7. En todos los casos se debe intentar mantener la función y la estética sin que esto comprometa lo que es la resección oncológica. Y se deben hacer todos los intentos para reconstrucción inmediata de los defectos anatómicos, en el caso del principio 7. Esto quiere decir que las resecciones muy amplias de tumores muy grandes que no se pueden afrontar bordes directamente o no se pueden quitar lo que son los bordes directamente, requieren obviamente una reconstrucción con colgajos de manera inmediata. En algunos casos, si no se puede realizar lo que es la reconstrucción, es mejor no resecar el tumor, ya que tener heridas abiertas genera lo que son infecciones y deterioro obviamente general del paciente, ¿no? Afectando también lo que es su sobrevida y calidad de vida. Y se podrían realizar lo que son reconstrucciones en un segundo tiempo también. Principio 8. Aquí nos dice que el tratamiento debe ser multimodal. La cirugía siempre debe ir de la mano de la oncología médica y de la radioterapia.
puesto que van a ser muy importantes en lo que es el tratamiento del paciente para poder determinar obviamente su curación y sobrevida. El tratamiento complementario a la cirugía puede ser neoadyuvante. Este se va a implementar antes de la cirugía, como viene a ser la quimioterapia o la radioterapia. Luego el adyuvante después de la cirugía. Luego el coadyuvante, que es cuando se administra al mismo tiempo, es decir, da el quimio y radioterapia a la vez para potenciar lo que es el tratamiento y obviamente tener mejores resultados, ¿no? Y luego tenemos el definitivo. Este va a reemplazar lo que es la cirugía. En caso de que tengamos lo que son tumores muy grandes que no son operables, ¿no? Por lo que la radioterapia va a ser el tratamiento único para ese tipo de tumores que no se pueden operar. Y en último tenemos lo que es el principio 9. Este nos dice, las recurrencias deben ser tratadas cuando exista posibilidad de control de la enfermedad. Entonces es importante detectar tempranamente las recurrencias. Van a existir protocolos de seguimiento en los pacientes oncológicos, como ya lo saben, 2 años, luego a los 5 años, luego de 6 a 10 años y luego cuando ya pasa más de 10 años, entre 2 a 3 años. Y bueno, se debe hacer lo que es el rescate quirúrgico siempre que fuera necesario. Y por último, el principio 10. Si no es posible curar, siempre es posible paliar, acuérdense de eso. Es decir, utilizar los cuidados paliativos que ya hablamos anteriormente. Entonces, en estadios avanzados existen complicaciones como lo que es el sangrado tumoral o obstrucción intestinal o de la vía aérea. En cualquier caso, es importante definir dos términos, lo que es la inoperabilidad y la irresecabilidad. En el caso de la inoperabilidad, esa va a ser una condición del paciente que impide que se le realice la cirugía, es decir, las comorbilidades que puede generarle mayor riesgo de mortalidad, obviamente, al enfrentarse a una cirugía. Puede tener lo que es a edad avanzada, una diabetes que no le permite que le hagan la cirugía, ¿no? Luego también tenemos lo que es la irresecabilidad, y esta va a ser la característica del tumor, es decir, la característica propia del tumor, ya no tiene nada que ver el paciente. Y se refiere a la imposibilidad de retirarlo con márgenes adecuados. Es decir, que un tumor, que es un tumor tan grande que no se puede retirar sin hacer daño, obviamente, al paciente, ¿no? Y en estos casos, a veces la cirugía no es una opción. Y por último, van a existir lo que son las cirugías a título paliativo, en donde se puede resecar lo que son los tumores sin intención, obviamente, de curación, ¿no? Por ejemplo, las derivaciones biliodigestivas, las colostomías terminales, amputaciones de miembro por sangrado y insertibles, y entre otras. Y bueno, chicos, por último, para mencionar que los principios de la cirugía oncológica deben ser obviamente interiorizados y respetados por todos los cirujanos que enfrentan y tratan a los que son los pacientes oncológicos. Y mencionar que también en el Perú se cuenta con lo que es la Sociedad Peruana de Cancerología, que involucra a todos los médicos que están abocados, obviamente, en lo que es la terapia del cáncer, ¿no? Chicos, eso sería todo, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí ustedes 4. Nada, esta ya va a ser la última asesoría que tenemos en sí con todos los chicos del grupo de WhatsApp, porque no sé si su delegada general ya les habrá pasado un link de inscripciones a su grupo que tienen, ¿no? De la promoción.